Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a seguir con la parte número 2 de nuestro monedero corazón para San Valentín. Listo, un regalo para San Valentín. Aquí yo estoy trabajando los relieves en blanco, evidentemente. Entonces yo hago cambio de color, ¿verdad? Y encima de los relieves de la vuelta anterior, o sea, aquí, acá, aquí y acá, repito, encima de los relieves de la vuelta anterior vamos a trabajar puntos bajos, ¿sí? Ahí está el punto bajo encima del relieve de la vuelta anterior, suelto el rojo, agarramos el blanco y en los espacios que se presentan en color rojo, dentro de la figura, dentro del diseño, ¿verdad? Vamos a trabajar el relieve, ¿sí? Vamos a trabajar el relieve. Ahí hacemos el relieve, si ven, suelto el blanco, agarro el rojo, ¿sí? Y hacemos el punto bajo encima del relieve, ¿verdad? Estas son corazones, estamos trabajando los corazones en blanco. Estoy trabajando con hilo macramé, una aguja de crochet número 1. La primera parte está disponible en la pestaña de en vivo. Paso a paso hicimos la base, ¿verdad? El fondo del monedero, paso a paso. Los invito a que revisen esa primer clase que dimos el día de ayer. Aquí voy a hacer un relieve, ¿cierto? Cierro con blanco y hacemos un relieve en este punto, pero tomando la vuelta anterior, ¿sí? Así. Ahí vamos a hacer un relieve en color blanco. Es un punto alto, miren, es un punto alto. Solamente tomando la hebra de adelante, ¿sí ven? Ahí quedó el relieve. Suelto el blanco, lo dejo en su lugar. A continuación, cojo el rojo, agarro la hebra de color rojo y cierro este punto con el rojo, ¿verdad? Ahí está listo. Y simplemente sigo tejiendo con el rojo. Punto sobre punto, listo. Vamos a tejer punto sobre punto. Hasta llegar al siguiente relieve. Miren, aquí yo voy trabajando, jalo un poquito el hilo blanco, solamente un poco, para que el tejido no se me abra tanto, ¿verdad? El monedero no se me abra tanto. ¿Les gusta o no les gusta? Clase número 1 disponible en nuestro canal, en Tejiendo con Andrés Rodas, en la página, en la sección de en vivo. Ok, un puntico antes vamos a llegar, miren, voy a parar, cambio de color. Miren el rojo donde lo dejo, agarro el blanco y cierro ese puntico con el color blanco. Ese punto rojo lo cerramos con blanco. Hacemos una lazada. Me voy al punto de la vuelta anterior para formar el relieve. Constanza Rincón, buenas tardes. Hace un instante estaba dictando una clase, pero tuve que salir por temas de internet, ¿sí? Estaba fallando un poco el internet. Suelto el blanco, agarro el rojo, cierro. Y encima de los relieves vamos a tejer con rojo, un punto bajo, ¿sí ven? Punto bajo, suelto el rojo, agarro el blanco desde abajo y cerramos este puntico con el blanco, ¿verdad? Y en los espacios donde hay los punticos rojos, ahí se trabajan los relieves. Un relieve acá, otro relieve acá y otro relieve en los espacios. ¿Sí? Vamos a trabajar los relieves. Aquí hacemos un relieve. Volvemos a soltar el color blanco, lo suelto. Agarro el rojo desde abajo. Y cerramos ese puntico con el color rojo. Tejemos un punto rojo aquí. En punto bajo vuelvo y suelto el rojo. Agarramos el blanco. Relieve, miren. Aquí hacemos un relieve. Alargamos un poco. Suelto el blanco, agarro el rojo. Hola Eliana Ángel, buenas tardes. Dice, hola Andrés, es hermoso lo que está tejiendo. Dios te bendiga. Saludos desde Chile. Saluditos Ángel, muchísimas gracias por su apoyo. Hacemos un punto blanco aquí.
Este monedero lo estamos haciendo en transmisiones en vivo, ¿sí? Ayer dictamos la primera clase que fue la base, cuántos puntos, cómo distribuir para formar el diseño. Y ya después subimos un poco y hoy estamos avanzando, ¿verdad? En el cuerpo. Suelto el blanco, agarramos suelto el rojo, agarro el blanco, cierro ese punto con el blanco, ¿sí? Y hacemos un relieve, miren, aquí. En este espacio trabajamos un relieve. Vuelvo y suelto el blanco, agarro el rojo. Y así nos van quedando los relieves, ¿cierto? Entonces dejo un punto aquí y me queda por elaborar otro relieve en este punto, aquí. Ahí hago un relieve en punto alto, ¿sí? Relieve. Cerramos y ahí está el relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y ya hemos terminado esta figurita. Sigo tejiendo entonces en punto bajo hasta acercarme al próximo punto, el próximo relieve para formar los corazones. Listo. Este proyecto lo pueden hacer en otros colores si desean, si de pronto por casualidad no les gusta el blanco y el rojo, lo pueden tejer en un fucsia, en un lila, sobre otro color, ¿verdad? Ya ustedes eligen los colores a trabajar. ¿Sí? Ustedes eligen los colores a trabajar. Ahí realizamos cambio de color, suelto el rojo, agarro el blanco y cierro con el blanco. Y hacemos un relieve. Aquí empezamos a hacer el relieve en este punto. Y sin cerrar con el mismo blanco, suelto, agarro el rojo. Y hacemos un punto acá, un punto rojo, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos relieve, relieve aquí. En los espacios, recuerden, en los espacios estamos haciendo los relieves, ¿verdad? Solamente en los espacios. Vuelvo y suelto el blanco, agarro el rojo. Y donde está el relieve de la vuelta anterior, se teje un punto normal. Miren, aquí un punto bajo normal. Y me toca otro espacio. ¿Y qué corresponde hacer en los espacios donde están los puntos rojos? Un relieve. Ahí corresponde hacer un relieve, ¿sí? Ahí corresponde hacer un relieve. Miren qué bello va quedando. Bien bonito va quedando nuestro bolsito para San Valentín. Ideal para regalarlo en estas fechas, ¿verdad? En estas fechas que para muchas personas son muy importantes porque es un obsequio hecho a mano y es un obsequio hecho con mucho amor. Entonces aquí hacemos otro relieve. Muy bonito queda, ¿verdad? Queda muy hermoso. Suelto el blanco. Nuevamente agarramos el rojo. Formamos un punto bajo. Suelto. Y entonces aquí vamos a hacer cambio de color a blanco, ¿sí? Donde están los espacios, donde están los punticos rojos, ahí nos corresponde hacer un relieve, miren. Agarrando esta hebra, ¿verdad? Levantándola. ¿Sí? De arriba hacia abajo ingreso la aguja, doy una vueltica para agarrar la hebra y alargamos un poco. Yo quiero ver cómo le queda, si puede, por favor, me lo comparte para yo publicarlo en las redes sociales, para tener, digámoslo así, un recuerdo. Yo quiero ver cómo te está quedando, ¿sí? Por favor, me puedes enviar las fotos por Messenger a Tejiendo con Andrés Rodas a mi página. Háganme llegar sus proyectos ahí y yo los comparto. Listo. Hacemos un punto bajo encima de este, ¿verdad? Un punto bajo. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos un relieve en el próximo punto. Tejemos un relieve alargadito y cerramos entonces con el rojo, ¿sí? Y sigo tejiendo entonces con punto bajo. Y ya hemos culminado entonces esta ronda.
3, 4, 5. Ah, ok, aquí son. Ah, aquí fue que empezamos, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. A ver. Me falta este diseño para culminar. Ya me di cuenta, ¿sí? Entonces aquí sigo avanzando. Esta parte del rojo se teje normal, punto bajo, ¿cierto? El punto bajo de siempre. Agarrando la hebra trasera, acomodamos un poquito nuestro tejido. Y entonces ahí paramos. Si suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos un relieve, ¿verdad? Aquí. Relieve en este primer punto. No cerramos con el mismo blanco, dejo abierto porque necesito hacer cambio de color. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y ese punto lo terminamos, miren, con rojo. Paso directamente al siguiente punto en rojo. Vuelvo y suelto este, agarro el blanco. Y hacemos un relieve en este punto, ¿verdad? Repito, en los espacios, les voy a repetir, miren, en los espacios que se nos presentan en rojo, aquí elaboramos un relieve, punto bajo, relieve, punto bajo y un relieve acá, ¿cierto? Así como hicimos acá, miren, nos debe quedar esta otra figurita. Entonces, hago cambio de color y hacemos relieve, ¿sí? Hago relieve aquí, en este espacio. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y cierro. Un punto bajo encima de este relieve. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Miren que en ningún momento se me enredan los hilos cuando los mantengo en este orden. Claro, son dos colores, pero muchas personas cuando no manejan el color se les enreda, ¿verdad? Independientemente de la cantidad, si usted separa los hilos como lo tengo yo, no se les va a enredar el tejido, los hilos, ¿verdad? Miren cómo queda lindo el relieve. Le da mucha vida al tejido. Ay, ven, les iba a presentar el que estoy haciendo con crochet, miren. Este lo estoy haciendo con crochet y miren qué hermoso queda también. Solamente que los corazones aquí están en relieve y en negro, ¿sí? Pero lo estoy trabajando es en crochet, miren. Al parecer parece el mismo material, pero no lo es. Macramé a mi izquierda y crochet a la derecha. Proyectos ideales, este todavía me falta mucho para terminarlo, pero este lo estoy haciendo en mis ratos, donde no tengo mucho, o sea, donde estoy desocupadito, ¿verdad? Pero es el mismo diseño, ¿sí? La base, miren, la misma cantidad de puntos y todo. Es la misma base, solamente que varía el color, no más, y el material. Hola Berta, gracias definitivamente. Cierro con blanco. Hacemos un relieve aquí. Y hacemos el relieve, mírenlo. Recuerden que no tengo que cerrar con el mismo color, suelto el blanco, agarro el rojo. Gracias mi querida Berta. Hice el relieve ahí, como pueden observar. Tejemos un punto en rojo, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Chicas, vamos a compartir este directo para que más personas se unan. Al parecer somos muy pocos, somos 8 personas, pero podemos llegar a ser más siempre y cuando ustedes compartan estas transmisiones en los grupos, ¿sí? En los grupos de Facebook podría ser. Hacemos el relieve en el espacio donde les comentaba. Hacemos relieve. No cerramos con el mismo color, dejamos abierto para cerrar con el rojo, ¿cierto? Entonces aquí cierro con el rojo. Y entonces pasamos a hacer el punto bajo aquí y un relieve más. Suelto el rojo nuevamente, agarro el blanco y hacemos el relieve, ¿verdad? Acá. Hago el punto en relieve, suelto el blanco, agarro el rojo. Y ya, hemos culminado entonces esta vuelta. Sigo tejiendo con rojo, ¿sí? Miren, ya hemos culminado entonces todos los diseños de esta vuelta.
¿verdad? Todos los diseños de esta ronda. Y ahora vengo acá y sigo. Entonces voy a hacer una vueltica más de amplitud. La voy a dejar hasta 6 puntos de ancho. ¿A qué me refiero con 6 puntos de ancho? Mira, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a hacer una de 6. ¿Sí? La parte más ancha va a ser de 6. Hacemos cambio de color, suelto el blanco, el rojo, perdón, agarro el blanco y cerramos con ese blanco. Hacemos relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y entonces, como les comentaba, donde están los puntos en relieve se teje en punto bajo, ¿verdad? Luego se presenta un espacio en rojo, ¿verdad? Mírenlo acá. En ese espacio en rojo, donde está ese puntico rojo, ahí corresponde hacer un relieve. Recuerden, sueltan el rojo, agarran su color hilo blanco y en ese espacio hacemos un relieve. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo, ¿verdad? Y en el punto de relieve de la vuelta anterior hacemos un punto blanco. No lo terminamos porque debo hacer cambio de color. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco, ¿sí? Y hacemos el relieve. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo nuevamente. Y así voy a ir repitiendo. Entonces, esta ya es mi última vuelta. Esta es la parte más ancha. Ya en la siguiente vuelta vamos a empezar a formar el corazón en sí, ¿cierto? Aquí hago el punto rojo, suelto, agarro el blanco. Soy consciente de que es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero el resultado, o sea, lo que quita tiempo acá es el relieve, ¿sí? Es lo que nos hace demorar mucho, hace que el tejido sea más demorado, ¿verdad? Pero una vez que usted lo domine y lo haga, pues ya suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos un punto bajo aquí. Recuerden que no debemos cerrar con el mismo rojo porque necesito hacer cambio de color. Miren que cuando yo siempre agarro los hilos desde abajo, nunca se me va a enredar, ¿sí? Nunca se me va a enredar el estambre. Y dejándolos en la posición, el blanco acá y el rojo a mi izquierda o abajo, miren. ¿Sí? ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, el relieve, ok. Aquí hay que hacer el relieve. Entonces aquí, lazada, agarramos y hacemos el relieve en este espacio. No solamente podemos hacer corazones, no, podemos hacer infinidad de relieves, ¿sí? Infinidad de diseños, pero me estoy inspirando en el día de San Valentín con los corazones. Usted puede hacer lo que usted quiera. Otro diseño, otra figurita, ¿verdad? Suelto el rojo, agarro el blanco y nos queda por trabajar un relieve a este lado. Relieve, ¿sí? Ustedes van a ver cuando se formen los corazones qué belleza, cómo queda de lindo. Ok, va. Suelto el blanco, agarro el rojo. Miren, cerramos con rojo y seguimos tejiendo con el rojo, ¿verdad? Ahí nuevamente suelto el rojo y ahí trabajamos un relieve en este punto, ¿verdad? Suelto el rojo, perdón, agarro el blanco y hago acá, mire, un punto, el punto de la vuelta anterior, ¿sí? Hacemos el relieve. Es un punto alto, ¿cierto? En relieve, mire, ahí está el relieve, pero cierro con rojo. Vuelvo y agarro el rojo. Y en los espacios donde están los relieves se teje en punto bajo normal. Feliz tarde, Jania Carrillo. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Punto bajo en rojo. Agarramos el blanco.
y cerramos con blanco este punto. Relieve en este espacio, recuerden. Relieve. Volvemos a soltar el blanco, agarro el rojo. Y así viceversa, sucesivamente vamos a ir trabajando, hacemos un punto bajo, volvemos a soltar el rojo, agarramos el blanco y cerramos este punto con blanco, ¿sí? Hacemos lazada para formar el relieve, mírenlo, agarrando esa hebra de abajo y formamos el punto alto, ¿sí? Ajustamos acá un poquito, suelto el blanco, agarro el rojo, hacemos punto bajo encima de este blanco, suelto el rojo, agarro el blanco. Y en los espacios, vuelvo e insisto, en los espacios donde está el punto rojo, relieve. Está bonito, ¿verdad, Jania Carrillo? Cierro con rojo, un punto bajo acá. Vuelvo y cierro con, suelto el rojo, agarro el blanco. Cierro con blanco y hacemos el relieve. Cierro, mire. ¿Sí? Agarro el rojo. Y cerramos y hacemos un puntico rojo. Vuelvo y cierro con blanco. Queda bonito, ¿verdad, Berta? Mira. Cómo quedan de bonitos los corazones. Es un diseño sencillo, ¿verdad? Pero muy hermoso. Yo les presento otro diseño, pero este sí es en relieve en X. Les voy a mostrar otro relieve que hice para otra mochila. Miren el relieve tan bello, tan diferente. Solamente lo van a encontrar en mi canal claramente, porque yo soy el creador de ese relieve. Relieve en X. Pueden buscar miren que es un relieve totalmente diferente. Se hace sobre 2 puntos. Miren qué hermoso. ¿Sí? También la gasa es cuadrada, mira, también la pueden encontrar en mi canal, la explicación. Tengo 2 videitos, de hecho son 3 videitos relacionados al fajón. Miren que es un diseño que va alrededor de mi mochila, ¿cierto? Miren, relieve en X, miren. Ya ustedes pueden jugar con, y aquí estamos haciendo el relieve en punto alto, ¿sí? Son 2 relieves totalmente diferentes, miren. Se parecen, pero no es el mismo relieve, listo. Y podemos jugar con los relieves para formar diseños. Miren, les presento otro relieve también que hice ya en mi canal, también lo presenté en mi canal, miren. Relieve en punto bajo alargado, mírenlo. Tengo este relieve, tengo este otro relieve y tenemos este relieve, ¿sí? En mi canal, Tejiendo con Andrés Rodas. Yo los enseñé. Ahí está. Miren qué hermoso. Ok, pueden revisar. Gracias, gracias, gracias. El relieve en X sí es muy diferente. Ese punto de relieve en X sí. Sí es totalmente diferente. Ok, entonces ahí hacemos el punto bajo, hacemos otro relieve. Aquí, ¿sí ven? Suelto el blanco, agarro el rojo. Hola Norma Belisario, hoy lo seguimos. Miren, hoy empecé a hacer ya esta vueltica, ya estoy haciendo la parte hasta donde va, ¿sí? Aquí ya, en la siguiente vuelta ya vamos a hacer ¿cómo se dice? El cierre del corazón, ¿sí?
Nuevamente suelto acá, agarro el blanco, hacemos relieve en este punto, suelto el blanco, agarro el rojo, hacemos un punto bajo acá y así, suelto el rojo, agarro el blanco. Este corazón va a quedar en relieve, listo, lo vamos a mostrar cómo queda. Este corazón, agarro el rojo y hacemos punto bajo. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el relieve. Suelto el blanco, agarro nuevamente el rojo desde abajo para no cruzar el punto, para no enredar los hilos, perdón, un rojo. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos un relieve en este punto. Suelto el rojo, agarro el blanco. Permítanme un momento, por favor, yo cierro ventanas porque no quiero interrupción de música. Bueno, chicos, aquí sigo, qué pena con ustedes, pero a veces la cantina del frente, sí, abren su cantina entre semana también, entonces me toca controlar el ruido, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Hacemos relieve acá, en el espacio donde está el punto rojo, ¿cierto? Pero agarrando esa hebrita que nos quedó ahí, ¿verdad? Levantamos esa hebra, miren, para poder hacer el relieve, ¿verdad? Hacemos el punto alto, suelto ahí, agarro el rojo, un punto aquí en rojo. Antes de seguir, por favor, verifiquen que todas las figuritas sí tengan los puntos, porque a veces se nos pasa en tejer un punto de las esquinas, ¿verdad? Entonces queda como desnivelado, queda como el diseño no queda. Entonces verifiquen que todos los relieves estén realizados, ¿verdad? Estamos en un punto bajo en rojo, mírenlo. Cierro con blanco, cierro con blanco. Cierro con blanco. Ok, miren, ahí ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en medio de esos relieves hay un punto en color rojo. Ahí claramente se ve, ¿cierto? Entre relieve y relieve, repito, entre relieve y relieve se forma un punto en rojo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos entonces 6 relieves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Esa es la parte más ancha del corazón. En la siguiente vuelta empezamos a formar el corazón en sí. Listo, vamos a empezar a cerrarlo. Entonces aquí suelto el rojo. Ah, perdón, aquí es con rojo, ¿cierto? Que es la separación. Aquí es la separación con rojo. Miren qué bello está quedando, ¿cierto? Está quedando muy hermoso mi monedero, mi bolsito de San Valentín con relieves. Y el diseño se presta para poner un relieve, como tengo 5 corazones en la base. Insisto, pueden revisar la primera transmisión que hicimos el día de ayer, que está disponible en mi canal, donde les expliqué cómo empezar la base, listo, cómo hacer la basecita, el fondo con el corazón, los corazones, y cómo subirlo, ¿verdad? Hola María Magdalena Pacheco, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el relieve. Miren, hacemos un relieve acá, ¿sí?
relieve, mire, hacemos un relieve acá. Suelto, agarro el rojo. Un punto bajo acá, suelto el rojo. Y en los espacios donde están los puntos rojos, recuerden, ahí se hacen los relieves. Listo. En esos espacios. Otro relieve agarrando el punto de la vuelta anterior, recuerden. Suelto el blanco, agarro el rojo. Cierro. Recuerden que estamos en transmisión en vivo. Estamos en vivo y en directo. Señora. No sé si perderás mañana. Sí, 70. Ni más ni menos. 70. Ahí está. Entonces ahí hicimos un punto bajo en color rojo. Suelto, agarro el blanco. Y hacemos el relieve en este espacio, ¿verdad? Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y hacemos un punto bajo aquí. Suelto el rojo, agarro el blanco. En los espacios, repito, hacemos un relieve, ¿verdad? Ahí en esos espacios hacemos el relieve. Aquí está el relieve en blanco, mírenlo. Nuevamente suelto el blanco, agarramos rojo y cerramos. Punto bajo. Nuevamente. Sí. Ok. Suelto, agarro el blanco. Y hacemos un relieve en este espacio, mírenlo. Relieve, suelto, agarro blanco, el rojo, perdón. Hacemos un punto bajo en este espacio. Suelto el rojo, agarro el blanco. Y finalizamos con un relieve aquí. Relieve, mire. Sí, relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo y sigo tejiendo hasta la próxima figurita para poder culminar esta ronda y empezar a cerrar el corazón. El primer corazón, ¿sí? Estos corazones. Porque bueno, si la oportunidad no lo amerita, no lo permite, vamos a hacer unos corazones también en el medio, ¿sí? Entre corazón y corazón, acá arriba va a haber otro corazón. Y así va a pasar con las otras figuras, ¿sí? Vamos a formar los corazones. Aquí hacemos los puntos bajos como corresponde. Igual. Yo voy a jalar un poquito este hilo para que el tejido no se me abra tanto. ¿Sí? No se me abra tanto el tejido. Bien, así nos va quedando el relieve. Mire qué belleza. Siento que queda muy bonito. Entonces aquí, aquí finalizamos. Estamos en la última figurita de esta vuelta para empezar a cerrar. ¿Sí? Aquí hacemos el relieve. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Cierro. Y hacemos el punto acá. Nuevamente suelto el rojo, agarro blanco, cierro con blanco y en el espacio vamos a formar el relieve, ¿verdad, amigos? Relieve, miren, ahí está el relieve. Suelto, agarro el rojo y formamos un punto bajo en este espacio, mírenlo ahí. Vuelvo y cierro con blanco. Recuerden, espacios, relieve. Y relieve, punto bajo. ¿Sí me hago entender? Donde se me presenta un relieve de la vuelta anterior, encima voy a tejer con un punto bajo. Claramente con rojo. Vamos a cambiar y cerramos con rojo y hacemos el punto en rojo, miren. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Recuerden, en la parte de los relieves formamos
el relieve, mire. El blanco, agarro el rojo, punto en rojo, vuelvo y suelto, agarro el blanco, relieve, ¿sí? Perdón, ahí está mi relieve, ¿verdad? He dejado abierto el punto porque necesito hacer cambio de color. Cierro con rojo. Y hacemos un punto rojo aquí, vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. Y volvemos a hacer un relieve. Miren, ahí ya está listo mi vuelta, ¿verdad? Miren el desnivel, si logran apreciarlo, miren. Significa que aquí terminamos la ronda, miren. Esta figura está más baja que esta, ¿sí? Hicimos el relieve, miren, hago cambio de color. Entonces presten mucha atención porque vamos a empezar a cerrar la figura como tal, ¿sí? Vamos a empezar a cerrar los corazones, a formarlos, mejor dicho. Entonces aquí jalo un poquito como para que esto no se me abra tanto, ¿verdad? Poner un poquito las paredes de este monederito bello, bellísimo. Ay, qué hermoso, está bellísimo. A mí los colores sí me gustan, ¿sí? A mí el color rojo con el blanco me gusta. La combinación, ¿verdad? Combinan muy bien. Entonces, aquí sigo tejiendo, miren lo que yo les digo. Entonces, en vez de seguir ampliando la figura, voy a cerrarla. Entonces, en vez de hacer un relieve acá en este punto, me tengo que meter, ¿sí? Entrar, miren. Miren, entonces encima de este relieve un punto, ¿sí? Y ahí recién, entonces suelto el rojo. Miren que he tejido un punto. Ya no vamos a ampliar más la figura, sino que antes vamos a cerrar, ¿verdad? Ahí hago entonces el relieve. Suelto, agarro el rojo. Un punto acá entonces. Luego vuelvo y suelto. ¿Cierto? Entonces volvemos a hacer otro relieve. Se fijan, miren, yo en vez de seguir ampliando la figura, antes me metí para adentro. Me puse para adentro. Valga la redundancia, me metí, ¿verdad? Me metí. En vez de seguir ampliando hacia afuera, me metí. Entonces ahí hicimos dos puntos. Ahora suelto nuevamente, agarro el rojo, ¿sí? Y hago un punto. A ver, permítame por favor, yo estoy mirando qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Podríamos hacer otro relieve acá. Ok. Sí, así. Como yo tengo duda de cómo va un corazón, ¿verdad? No sé, no, en la cabeza no me cabe la idea de cómo hacer el corazón, entonces me voy a basar de esto, mira. Entonces aquí yo voy a analizar, ¿verdad? Ok, sí, entonces aquí sería, tendría que hacer otro acá. Bueno, me voy a basar de este, ¿verdad? Para guiarme cómo puede ir un corazón, listo. Entonces acá dos, tendría que ser otro acá. Bueno, ahí podríamos hacer lo siguiente. Entonces ahí ya hice los dos relieves, ¿cierto? Entonces en la parte central se tejen tres puntos rojos. Miren, uno, dos y tres, ¿verdad? Así. Y nuevamente suelto el rojo, agarro el blanco y hago los dos relieves que me corresponden a este lado, ¿verdad? Miren, relieve en este lado. Miren, ok, miren, ahí se va formando el corazón, ¿verdad? Perfecto. Yo lo podría dejar así. Es más, lo voy a dejar así. Cierro con rojo. Hago un punto donde corresponde con rojo. Recuerden que encima del relieve de la vuelta anterior se teje un punto bajo.
Volvemos a soltar el rojo, agarro el blanco y formamos el otro puntico, ¿verdad? El otro relieve a este lado para formar la figura del corazón. ¿Cierto? Miren, ahí está entonces el relieve. Y hemos formado entonces, miren que ahí ya se va formando el primer corazón, ¿cierto? Suelto el blanco, agarro el rojo, ¿verdad? Y sigo tejiendo hasta la otra figura, ¿ya? Entonces ahí ya formamos el primer corazón, miren, que queda bellísimo. Y así vamos a repetir esto que acabo de hacer en esta figura, la vamos a repetir en las demás. Miren que todo es con la temática de San Valentín, ¿listo? Usted en vez de hacer corazones puede hacer, qué sé yo, unas florecitas también. Usted todo lo puede hacer con los relieves, lo que usted se imagine. Entonces aquí seguimos tejiendo con el blanco. ¿Sí? Blanco. Yo les recomiendo que jalen un poquito el hilo interno, aunque no es más, no da para más, porque la idea es que la base, el tejido no se nos abra tanto, ¿sí? Miren que yo lo estoy haciendo también en crochet, pero en negro, en vez de blanco, negro. Con relieve también, ¿sí? Ya usted elige incluso los colores de combinación. Usted puede combinar con otros colores, ¿sí? Vamos a seguir cerrando los corazones. Aquí sigo trabajando, recuerden. El primer relieve acá, entonces ahí cambio de color nuevamente. Cierro con blanco. Y en este espacio vamos a formar un relieve. Recuerden, agarrando esta hebrita que está acá, esta. De arriba hacia abajo ingresamos el crochet. Agarramos el hilo, alargamos un poco y cerramos en un solo tiempo, ¿verdad? Vuelvo y cierro con rojo. Y hacemos un punto bajo aquí, miren. Vuelvo y suelto el rojo. Agarramos el blanco. Y en el siguiente espacio otro relieve, ¿cierto? Agarrando, miren, así, de arriba hacia abajo. Y ahí hacemos el próximo relieve. Suelto, agarro el rojo. Hacemos un punto bajo acá. Ah, recuerden que aquí ya son los 3 puntos, ¿verdad? Es 1, 2 y 3. Esos mismos 3 puntos los repetimos a este lado para ir formando el corazón, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿Sí? Miren, entonces vuelvo y suelto, agarro el blanco. Y hago los relieves en este lado también. Ahí ya llevaríamos 2 corazones. Hacemos el segundo corazón. Aquí entonces hacemos relieve, punto de separación y otro relieve. ¿Sí? Relieve, repito, llevémoslo a la práctica. Un punto alto en relieve. Dejo abierto porque necesito hacer cambio de color. Agarro el rojo. Y cerramos este punto con rojo, ¿verdad? Hacemos el punto de separación que es en punto bajo rojo, con color rojo, suelto el rojo, lo dejo en su lugar, agarramos el blanco y cerramos. Y el siguiente relieve, miren. Y ahí hacemos el relieve, miren. Alargamos un poco y ahí está. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y ahora sí sigo tejiendo entonces con el punto bajo. Hasta llegar a la otra figurita, ¿verdad? Hasta el próximo corazón. Yo siempre jalo un poquito el hilo blanco para que no se me abra tanto el tejido. ¿A poco no queda bellísimo? Miren qué espectáculo de diseño. O sea, realmente el diseño es muy bello. Y si lo pueden hacer en otros colores, puede hacer un arco iris, por ejemplo. Un puntico de un color, otro puntico de otro color, una línea de un color, otra línea de otro color, una línea de un color, en estilo arco iris, ¿sí? Con los colores del arco iris también le queda bellísimo. Lo puede hacer también si gusta. Lo puede tejer. Aquí seguimos trabajando, entonces sigo aproximándome al siguiente corazón. Ahí nuevamente cierro suelto el rojo, agarro el blanco.
Y hacemos el próximo relieve en este espacio, ¿verdad? En los espacios, amigos, no lo olviden, en los espacios vamos a hacer relieves. Aquí hacemos el primer relieve, volvemos a soltar. Estamos formando el siguiente corazón, un punto bajo. Incluso el corazón lo podemos hacer mucho más grande. Evidentemente lo podemos hacer mucho más grande. Pero ¿qué pasa? Debo ser coherente con el tamaño del monedero. Si el monedero es pequeño, pues si el bolsito es pequeño, los corazones deben ser pequeños. Si la mochila es bastante grande, pues podemos hacer los relieves, los corazones mucho más grandes. ¿Sí? Aquí suelto, agarro el blanco, ¿sí? Y hacemos el relieve. Estoy trabajando con macramé, sí, cosa que no es tan común en mí trabajar con el macramé, pero es el color que aprovechando los materiales que tengo a la mano, suelto el blanco, agarro el rojo y ya. Entonces dejemos los 3 puntos centrales con rojo, 1, 2, ¿verdad? Miren, ahí están los 2 puntos y hago uno más. A este lado, miren, otro puntico, nuevamente otro cambio de color. Cierro con blanco. Hacemos el relieve para formar el siguiente corazón a este lado. ¿Sí? Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Aquí tranquilo. Y yo sufriendo, solo sin ti. Uno rojo. Agarramos el blanco, cierro con blanco. Y hacemos el relieve en este lado, miren. Relieve. Y ahora sí, cambio de color a rojo. Sigo tejiendo hasta el próximo corazón. En punto bajo. ¿Sí ven? Jalo un poquito esto como para que el tejido no se me abra tanto. Aquí seguimos tejiendo con el rojo. Evidentemente, miren, puntos en color rojo en punto bajo. Arrastrando el blanco, ¿cierto? Mientras voy tejiendo con el rojo, el blanco lo voy arrastrando. Es muy importante arrastrarlo porque estamos haciendo diseño con ambos colores, ¿sí? Independientemente de que solamente la base sea roja, pero el diseño, el color blanco es muy necesario para poder formar las figuras. Si yo, por ejemplo, les comento, miren, algo que ustedes no tienen que evitar en lo posible, por favor, eso es una recomendación a nivel personal, no significa que todo el mundo lo haga, ¿no? Muchas veces usted está de tanto estar entretenido, usted hace esto, mire. Se van a dar cuenta de algo, mire. Miren el blanco donde quedó. ¿Sí ven? O bueno, eso ya lo sabe mucha gente, lo sé, lo reconozco. Pero otros tantos pasan de alto esto, ¿sí? O sea, es decir, dejan este hilo así y entonces de repente dicen, ay, pues pucha, dejé el blanco. Vamos a hacer entonces un relieve así. Miren, entonces les muestro, miren. Entonces hacen esto, ¿sí? Evidentemente, miren cómo queda de mal. Eso no se puede hacer, ¿sí? Usted lo que debe hacer es arrastrarlo, ¿sí? Llevarlo dentro, llevarlo dentro. No lo pueden dejar por fuera. Llévenlo por dentro, ¿sí? Por dentro, por dentro. Por dentro para que poder formar la figura, ¿verdad? Jalo un poquito, recuerden, porque no quiero, miren, porque aquí ya se está abriendo un poquito. Se está abriendo, entonces yo trato como de que no se me abra tanto. Vamos a aplanar un poquito las paredes como para que esto no se... Ahí. Entonces aquí vamos a hacer, miren, voy a hacer este corazón también. Me quedan por trabajar 2 corazones. Los trabajo para terminarlos. Aquí, miren, hacemos cambio de color. Hacemos cambio de color, cierro con blanco, hacemos acá, miren, tomo acá, hago el relieve, cierto. Cerramos con el rojo y hacemos aquí un puntico rojo, ¿verdad? Nuevamente cierro con blanco.
Y hacemos en el siguiente espacio un relieve en blanco. ¿Sí? Ahí está el relieve en blanco, vuelvo y suelto el blanco, agarro el rojo. Chicos, no se les olvide, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. No se les olvide Instagram, TikTok y mi página de Facebook para que me empiecen a dar seguimiento en todas las redes sociales. Aquí cierro con blanco. Perdón, aquí ya es verdad que está la parte del centro. Aquí se tejen los 3 punticos rojos, ¿verdad? 3 punticos rojos. Entonces empiezo 1, 2 y 3 punticos en color rojo. Miren, ahí está. Cierro con el blanco. Y hacemos el relieve, miren. Relieve. Cierro blanco, suelto el blanco, agarro el rojo. Otro puntico rojo de separación. Y el último relieve de este corazón. Relieve, miren, relieve. Y después hacemos con rojo, suelto el blanco, agarro el rojo. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos entonces el siguiente corazón. Ahí ya está listo el próximo corazón. Ahora simplemente sigo tejiendo con rojo. Hasta el próximo, hasta el último corazón de esta vuelta, ¿verdad? Hasta el último corazón de esta vuelta. Entonces, amigos, recuerden que las primeras clases, la primera clase está disponible en mi canal, listo, en la sección de en vivos. Ahí está la primera clase, ¿verdad? Aquí está listo. Entonces, acá voy a cerrar un poquito acá más para que no se me abra tanto ese corazón, ese diseño, perdón. Entonces, aquí hacemos un punto bajo. Cerramos con rojo, con blanco, perdón. Relieve. Solamente vamos a manejar los relieves 2 veces. Este es el primer relieve, separación con rojo, encima del relieve de la vuelta anterior, otro relieve encima de en ese espacio en rojo que se me presenta. ¿Sí? Relieve, mire. Ahí está relieve. Y nuevamente otro cambio de color. Ahí ya hice los 2 puntos blancos de este lado. Sigo tejiendo 3 puntos rojos en la parte central para formar el corazón. 1, 2 y 3, ¿cierto? Y nuevamente hacemos cambio de color y hacemos el relieve de este lado. Relieve de este lado. Relieve. Suelto el blanco, agarro el rojo. Hacemos un puntico en rojo acá en este lado, ¿verdad? Vuelvo y cierro con el blanco. ¿Verdad? Muchísimas gracias por los me gusta. Vamos a dejar una reacción a la transmisión y vamos a compartirlo. Relieve. Cierro con rojo y hemos culminado entonces esta vuelta, ¿verdad? Ahora simplemente voy a dar una vuelta en color rojo. Bien. Entonces, a partir de ahora ya hicimos todas las corazones, miren. Les presento el tejido, miren. Hicimos todos los corazones, miren. ¿Cierto? Logran observar, miren, todos los corazones están hechos. Listo. Ahora voy a tejer una vuelta en color rojo. Listo. Encima de los relieves se teje una vuelta en color rojo. Yo aquí de una vez la voy a hacer. Esta vueltica sí es más rápida porque es simplemente con rojo. Miren, con rojo. Y voy jalando lentamente esto, el color blanco, para que el tejido se cierre. Entonces ya hicimos la primera fila, el primer diseño de corazón, ¿verdad? Entonces arriba vamos a formar otra fila de corazones, pero eso ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Listo, miren, aquí ya voy a hacer la fila totalmente roja.
de color rojo. Damos la fila en color rojo. Jalo, mire, jalo acá lo más que puedo para que el tejido no se me abra, ¿verdad? No se me abran. ¿A poco no quedó bonito? Miren, ya ahí formamos los corazones. Simplemente se teje con el color rojo, una fila. Y vamos a empezar a hacer por lo menos la siguiente ronda, ¿verdad? Hoy voy a empezar el otro diseño, ¿sí? En la parte superior. Listo. Miren, entonces aquí seguimos tejiendo con el color rojo. Una fila totalmente en roja, ¿sí? Hacemos la fila en rojo y voy jalando un poquito esto. Recuerden que es para que el tejido no se me abra tanto. Ahí ya empezamos a regular. ¡Ay, qué hermoso! Espectacular, divino, ¿no? Qué hermosura de bolso. Espectacular. Me lo imagino en otros colores y con otros relieves también. Vamos a hacerlos también. Chicos, ya saben, me pueden seguir en mi página de Facebook, en Tejiendo con Andrés Rodas, en mi Instagram, en mi TikTok y por supuesto en mi página de Facebook, nuevamente Facebook, Instagram y TikTok. Y si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas para ver más contenido como este contenido educativo relacionado al tejido, al crochet y a las mochilas guayo. ¿Listo? Miren qué bello. Es una tradición, es un arte colombiano. Entonces, estas mochilas en mi país son muy comunes, ¿sí? Las mochilas en Colombia son muy comunes. Aquí seguimos tejiendo en punto bajo, recuerden, dando una fila completa. Y de vez en cuando voy jalando un poquito el hilo, ¿verdad? Para que esto se me cierre un poco. Así, miren, qué bello. No sé, yo siento que está quedando muy bonito y diferente. Me gusta. Que estamos tejiendo en punto bajo la fila completa. Una fila, una ronda completita. Bueno, podríamos intercalar en la siguiente fila, podría ser también que hagamos, bueno, no sé, vamos a mirar a ver cómo lo hacemos, listo, porque podemos jugar con los colores. Arriba, por ejemplo, podrían ser los corazones rojos, ¿verdad? En vez de blanco los podemos hacer rojos. ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué les parece a ustedes la idea que les estoy presentando o planteando ahora? ¿Cierto? ¿Qué opinan ustedes de la idea? Háganmelo saber en los comentarios. Bueno, yo aquí ya voy finalizando prácticamente esta vuelta. Me quedan 2 corazones para poder cumplir. Los dos corazones tengo que tejer encima con punto bajo. Recuerden que yo jalo un poquito para que el tejido no se me abra tanto. No más para eso jalo, sí, pero no es necesario para otra cosa. Más que para simplemente que se me cierre el tejido, ¿verdad? Que se cierre un poquito. No se abra de más nuestro bolsito. ¿Sí? ¿Ok? Jalamos un poquito acá para acomodar, miren, para que no se me abra tanto el tejido, ¿verdad? No se me abra tanto. Me queda por tejer encima de este corazón, ¿verdad? En color rojo. Listo, amigos. Hola, crochetera, bienvenida. ¿Tienes TikTok? Cuéntame cómo te puedo conseguir en las redes sociales para que nos sigamos.
Eres artesana, me imagino. Gracias por estar aquí en mi espacio del tejido. Muchas gracias por su apoyo, chicas y chicos. Y bienvenidos a mi canal, Tejiendo con Andrés. No se les olvide el nombre, Tejiendo con Andrés Rodas. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿sí? Aquí ya vamos terminando. En Instagram también he publicado bastantes fotos de mis mochilas y mis tejidos. Hago también amigurumis, claro que sí. Pero mi especialidad son las mochilas, ¿sí? Esa es mi especialidad, las mochilas. Ahí ya terminamos la vuelta, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias por el apoyo. Bendiciones. Feliz tarde para todos ustedes. Yo ya los dejo el día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana en horas de la tarde para seguir avanzándole a este bolsito, miren, a este bolsito de San Valentín. Ya saben, aquí con Tejiendo con Andrés Rodas, listo. Miren que así me quedó, bien bello. Con mucho gusto, mi querida crochetera. Entonces ya saben dónde me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook. Listo. Cuídense mucho, bendiciones. Recuerden que yo estoy haciendo dos. Este sí no lo estoy mostrando porque es el mismo diseño, solamente que varía en color, no más. Es el mismo diseño. Ok, entonces cuídense mucho. Estamos trabajando en este también. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en Tejiendo con Andrés Rodas. Muchas gracias, cuídense, feliz tarde, bendiciones. Gracias, chao. Nos vemos mañana, chicos, no se les olvide, en horas de la tarde.